aeroplano vuela horizontalmente a una altura de 1 milla y con velocidad de 500 millas sobre hora. Pasa directamente sobre una estación de radar. Calcule la velocidad con que aumenta la distancia del avión a la estación cuando se encuentra a 2 millas de ella. A. ¿Cuáles son las cantidades que se dan en el problema? B. ¿Cuál es la incógnita? C. Haga un dibujo de la situación para cualquier tiempo t. D. Escriba una ecuación que relaciona las cantidades. E. Termine de resolver el problema. Solución. Datos. Es decir, las cantidades que da el problema. Altura a la que vuela el avión, 1 milla. Velocidad con que vuela el avión, 500 millas por hora. Distancia del avión al radar o la estación, 2 millas. Bueno, la incógnita es la pregunta. Calcula la velocidad con que aumenta la distancia del avión a la estación. Entonces, distancia, velocidad con que aumenta la distancia del avión a la estación sería la incógnita. C. Haga un dibujo de la situación para cualquier tiempo t. Vamos a hacer el dibujo de la situación. Entonces, un aeroplano vuela horizontalmente a una altura de 1 milla y con velocidad de 500 millas por hora. Pasa directamente sobre una estación de radar. Entonces aquí tengo el radar, el avión pasa directamente sobre esta estación. El avión vuela en forma horizontal, donde esta distancia es la distancia que separa el avión en forma vertical del radar, es decir, la distancia que inicialmente de aquí hasta acá corresponde a 1 milla. La distancia que separa el avión del radar es esta línea. La distancia que separa el avión en forma vertical a la Tierra es de 1 milla. Y la distancia que separa el radar del avión es R, lo llamo como R. Siempre hay que colocar en estos ejercicios letras indicando las variables. La distancia que separa el avión en forma horizontal al radar va a ser X. A medida que se aleja el avión, esta distancia va aumentando. Bueno, entonces ese sería el dibujo de la situación del ejercicio. B. Una ecuación. Hay que relacionar las variables mediante una ecuación. Aquí tenemos un triángulo rectángulo. Aplicando el teorema de Pitágoras, tenemos la siguiente ecuación. R cuadrado, que es la hipotenusa, es igual a x al cuadrado más y cuadrado, donde y vale 1. Esto es constante. A medida que el avión va en forma horizontal, esta altura nunca va a cambiar, siempre va a ser la misma. Mientras que r y x, a medida que pasa el tiempo, van cambiando. Entonces decimos que r cuadrado es igual a x al cuadrado más 1 al cuadrado, que es 1. Ya tengo la ecuación planteada, ahora vamos a hacer la solución del problema. Entonces para ello tengo que derivar esta ecuación con respecto al tiempo. 2r es la derivada de r cuadrado 2r por la derivada de r con respecto al tiempo de r de t igual a 2x por dx de t más 1 es una constante, la derivada de 0. Notemos que en esta ecuación se pueden cancelar el 2 con el 2, se pueden cancelar. De esta ecuación r equivale a la distancia que separa el radar del avión, que será 2. dr de t sería la incógnita, lo que vamos a hallar.
la derivada la derivada de la separación que hace el radar, al avión con respecto al tiempo. Esa es la incógnita. Desde r de t es igual a, este r pasa a dividir x sobre r por la derivada de x con respecto al tiempo. Recordemos que estas variables, a medida que pasa el tiempo, van cambiando. Por eso hay que derivar con respecto al tiempo. De esta ecuación conocemos r, que es 2, la derivada de x con respecto al tiempo, que es la velocidad que lleva el aeroplano o el avión. De x de t es igual a 500 millas sobre hora. Pero no se conoce x. Entonces para ello uso esta ecuación. De aquí tengo r, que equivale a 2. X es la variable, se despeja x. Entonces, tomo aquí la ecuación nuevamente. Reemplacemos. R equivale a 2 al cuadrado igual a x al cuadrado más 1. Despejando, x cuadrado sería 4. El 1 pasa a restar, da 3. Sacando raíz cuadrada, x vale entonces 3. Ya tengo todos los datos. Entonces, la derivada de r con respecto al tiempo es igual a x, que es raíz de 3, sobre r, que es 2, por la derivada de x con respecto al tiempo, que es la velocidad que lleva el aeroplano, que es 500. Este me da 250 raíz de 3. ¿En qué unidades? En millas sobre hora. Haciendo el cálculo, nos da aproximadamente 433,01 millas sobre hora. Bien, eso ha sido todo por esta clase. Cualquier inquietud que tengan de este video, de esta clase, con mucho gusto me pueden escribir a este correo o pueden dejar sus inquietudes en la descripción de este video. Hasta una próxima oportunidad.